Todo ser, todo corazón, toda lengua y toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Sí, Señor. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Y esto es amor. Jesús vino y Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio hoy la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Cada vida que está en dolor, cada lágrima y oración, haya fuerza en el amor del Padre. Su alabanza declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Y esto es amor. Jesús vino y Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio hoy la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Sí, Señor. Cantaré por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy por siempre cantará de su amor. Cantaré hoy por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy por siempre es amor. Jesús vino y Él murió y resucitó. Si Dios, alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Esto es amor. Jesús vino y Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y esto es amor. Jesús vino y Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Y esto es amor. Y esto es amor. Y esto es amor. Porque la gracia de nuestro Señor nos ha hecho salvos. Que tu corazón, que tu ser no pare de alabar la iglesia. En todo tiempo, dale su honra, dale lo que Él merece. Recuerda que Él te ha sacado de ese pozo en el que nos encontrábamos
nos ha sacado, nos ha elegido de entre muchos. Y tal vez muchas veces parece absurdo nuestro llamado. Como dice el apóstol Pablo, al mundo nosotros somos locos, pero lo que ellos no saben o reconocen es que hemos visto más allá. Hemos visto la gracia de nuestro Señor en la eternidad. Jesús vino y Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Y esto es amor. Ese es el verdadero amor que Dios ha hecho por nosotros en un madero. De mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre y mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Se abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor. Vivimos confiados en ti, Dios. Y no importa dónde estemos, Señor, queremos mirarte a ti, Dios, por encima de todas las circunstancias, Señor. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tus ojos, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor. Hasta el final, Dios. Siempre queremos estar, Dios, mirándote a ti, Dios. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor, hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado y al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado y al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas
llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, yo en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos y confiamos, Dios, aún, Dios amado, si nuestras circunstancias o nuestro entorno, Dios, no nos permite ver clara tu mano, Dios. Quiero declarar, Señor, en este tiempo que nuestra fe está por encima de todo esto, Dios. Que es tu mano poderosa en todo tiempo, guardándonos aún de la muerte, Señor. Padre, no permitas que desfallezcamos en este camino, Dios. Estamos aquí, Dios, para rendir nuestro ser a ti, Señor, para darte nuestro amor. No hay nadie como tú, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Tu espíritu me guías más allá de las barreras. Sí, Señor. Me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor, eres tú, Dios, moviendo tu mano sobre nuestras vidas, Dios. Y queremos tal vez hacer lo mínimo, Dios, pero solo reconocer que estamos aquí. Me presentaré delante de ti, y yo esperaré
salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy, en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Presentaré delante de ti y yo esperaré en tu salvación. Obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy, en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Y lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Y cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy
rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Sí, Señor, estamos rendidos a tus pies, Dios, porque hemos concientizado, Dios, que tú has transformado nuestro existir, Señor, porque tú has cambiado nuestra vida, Dios, de perdición y condenación a salvación. Y no hay nadie como tú, Dios, en ningún lugar que pudiera hacer lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Es por eso que te reconocemos como ese Dios inmenso, Dios, como ese Dios infinito, creador del cielo y la tierra. Que tu espíritu, Señor, se levanta en medio nuestro para darnos claridad de tu amor. Que tu mano de amor nos comporte, Dios, en medio de nuestro camino. Levantamos nuestros ojos delante de ti, Señor, para darte honra y gloria solo a ti. Y no hay nadie como tú, poderoso Dios, poderoso Dios. Nuestro amor te pertenece a ti. Nuestras vidas las rendimos solo a ti, Señor. Eres tú, nuestro Padre de amor. Este sea el tiempo para renovar todo aquello que hemos desgastado, pensando que en nuestras fuerzas podríamos lograr el caminar, pensando que por nosotros podríamos hacer. Tal vez seas tú, yo, o solo yo y muchos afuera, no lo sé. Solo te invito a que si realmente estás desgastado, que si realmente te has cansado de caminar, en este tiempo le miremos a nuestro Dios y reconozcamos eso que Él ha depositado en nosotros, que es el Espíritu, y es por esta gracia que caminamos. Te necesitamos, oh Señor. Hoy queremos verte, Dios, manifestado en la grandeza de tu amor. Queremos ser sanados, queremos ser librados, y aún más a nosotros, oh Señor. Ya no más a nosotros, oh Señor. Dios, Padre amado, tú habla a cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, que cada uno de nosotros podamos sentir ese confort, Dios, esa paz que tú, solo tú das. Cuán grande eres tú, Dios. Cuán grande eres, Señor. Queremos alabarte en todo tiempo, Señor, porque tú eres un Dios trino y no hay nadie como tú, Señor. El amor
de nuestro Padre está en medio nuestro. No te engañes. Es el tema de hoy, hermanos, no te engañes. Y para esto vamos a ir ahora a Santiago, capítulo 1, del verso 19 hasta el 26. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, hermanos. Amén. Santiago 1, del 19 al 26, y dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Oremos. Amado Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana por tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, para que tú puedas, amado Dios, colocar la disposición que necesitamos para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú puedas guardar también asimismo tu palabra, Señor, en esta mañana, y nos puedas ayudar a ponerla, Señor, por obra y por práctica. Señor, habla hoy a través de mis labios, habla hoy a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús, oro así, Señor. Amén, amén. Amén. Amén, hermanos. A nadie nos gusta ser engañados, pero siempre hemos considerado que el ser engañados viene de otra persona hacia nosotros, pero casi nunca lo hemos visto, lo hemos considerado el ser engañados por nosotros mismos, es decir, el auto ser engañados. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo podemos denominarnos o cuándo podemos decir que somos auto engañados? Dice Santiago, cuando no ponemos por obra o por práctica su palabra. Y es así entonces que en esta mañana, a través del capítulo que hemos leído, el apóstol Santiago nos va a llevar a través de algunos pasos para poder ser aquellos hacedores, aquellos cristianos que ponen en práctica la palabra de Dios y no se autoengañan. Entonces vamos a ir rápidamente por el primer paso, uno de los primeros pasos para poder ser hacedores de la palabra de Dios y no ser engañados por nosotros mismos, es, hermanos, escuchar su palabra. Aquí en la versión Reina Valera dice que nosotros, como cristianos, que tenemos que estar prontos, es decir, rápidos, listos, para poder oír su palabra. Sin embargo, otras versiones te dicen, la NBI, que tienes que estar listo, y otras te dicen que tienes que tener la disposición, es decir, estar dispuestos a escuchar su palabra, la palabra de Dios. Una de las capacidades del ser humano, una de las capacidades, vamos a decir, ustedes pueden decir es fácil, pero no, una de las capacidades más difíciles del ser humano, hermanos, es aprender y saber escuchar. Nos gusta mucho hablar, ahí me incluyo. Nos gusta, no a todos, sí, sé que de repente uno que otro me está mirando y dice, no, a mí no me gusta hablar, pero a una gran mayoría nos gusta hablar. Nos gusta mucho hablar y nos gusta que nos escuchen, y por eso les digo, ahí me incluyo. Pero muy pocas veces nos gusta escuchar, nos gusta sentarnos, a lo mejor escuchar. Pero la pregunta es, ¿a quiénes o a quién se debería escuchar? Gracias, hermano. ¿A quiénes o a quién se debería escuchar? Primeramente, por un lado, hermanos, de quien vamos a hablar más, a Dios. Tendríamos, hermanos, que aprender a escuchar a Dios. Una de las cosas que hemos aprendido también como cristianos es a orar. Nos gusta orar y amén.
Qué bueno, hermanos, que nos guste orar. Mucha gente de afuera dice, ustedes los cristianos evangélicos oran bien bonito. Me gusta cómo oran ustedes, ¿no? Y hemos aprendido, hemos adquirido esa habilidad de orar. Pero una de las habilidades, hermanos, que todavía no la estamos ejercitando y que nos falta ejercitar, es aprender también a oír la voz de Dios. La oración, hermanos, no es un monólogo. La oración es una comunicación entre dos. La oración es una comunicación entre el que está orando, es decir, entre mi persona y Dios. Pero a veces, cuando oramos, solamente hacemos monólogos. Es decir, solamente hablo yo, y no permito y no dejo que la otra persona, que es Dios, también hable. Y no abro mis oídos y no pongo a disposición mis oídos, o sea, no me dispongo para poder decir, como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, hermanos, tenemos el reto en este año, también lo tuvimos en esta semana, de poder abrir nuestros oídos cuando oramos, hermanos, de poder hacer un momento de silencio y poder decir, habla, Señor, que tu sierva escucha. Pero también podemos escuchar a través de su palabra, escrita, hermanos, y a través de la exposición de esta palabra. Ahora les pregunto, no es necesario que me levanten la mano, solo en vuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes han venido hoy con la disposición de escuchar la palabra de Dios? No es necesario que me digan, amén, yo, o no. Pero esto, hermanos, dice la Biblia, que tenemos que estar, yo les he dicho que prontos, listos, dispuestos, con la disposición de poder escuchar su palabra escrita, su palabra expuesta. Y cada vez que vayamos a nuestros devocionales y cada vez que hagamos nuestros devocionales, tenemos que ir con esa disposición. Señor, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, háblame para este día, para mi vida, para este año. Háblame, Señor. Ahora, nos dice entonces, hermanos, Santiago, que tenemos que aprender ¿a qué? O que tenemos que estar dispuestos, prontos, ¿a qué, hermanos? A escuchar. Pero por contraparte, por el otro lado nos dice, tienen que estar prontos, rápidos, dispuestos a escuchar, pero nos dice, tienen que estar ahora lentos para hablar. Ahora les pregunto, tampoco es necesario que me levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen el síndrome de la lengua rápida? ¿Alguien tendrá por acá ese síndrome, el síndrome de la lengua rápida? ¿Saben qué? Antes yo creí que eso era una habilidad, una destreza y decía, wow. Yo conocía a personas que cuando tú les decías algo, ellos te respondían, pero ¡pua! Rápido. Les dices una cosa y te lo responden, les dices otra cosa y te responden y así, muy rápido. Pero ¿saben que yo me sentía mal? Porque yo nunca me había considerado dentro de ese grupo de habilidosos con la lengua o con la boca. Cuando a mí me decían algo o alguna cosa incluso que de repente iba en contra de mí, yo no decía nada. Me iba a mi casa y en mi casa me ponía a pensar y a reflexionar y la respuesta estaba recién para el día siguiente. Bueno, y al día siguiente ya no podía encontrar a esa persona y era todo un problema. Y yo me sentía mal, ¿no? Y decía, ¿por qué no tengo la habilidad que tienen otras personas que cuando les dices algo te responden rápido, ¿no? Con una y otra palabra. Y alguna vez comenté esto a alguna amiga y me dice, María del Carmen, me dice, qué bueno que sea así, que tú tengas todavía que reflexionar y pensar antes de dar la respuesta, porque sabes que yo estoy en el otro grupo. Y sabes, cuando a mí me dicen algo a alguien, yo sí le respondo rápido, pero luego al llegar a mi casa, reflexiono en mi respuesta y me arrepiento. Y digo, ¿por qué he respondido esto? ¿Por qué he dicho esto? No me he podido callar, ¿por qué dije esto? Y a veces pasa eso, hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, hermanos, Santiago nos dice que tenemos que ser lentos para hablar. Ahora, no quiero decir con esto que no tengas que tener de repente una respuesta pronta, una respuesta inmediata, pero lo que quiere decirte es que tengamos que tener cuidado, hermanos, con las intenciones con que de repente hablamos y decimos que muchas veces, a veces la palabra o la respuesta rápida es justamente ¿para qué? ¿Para qué respondo? De repente para protección, para protegerme a mí mismo, no sé, pero responde a un ¿para qué? ¿Para qué?
¿Para qué como decía, tengo el síndrome de la lengua rápida, ¿no? De la lengua ágil. ¿Para qué? Pero también por otro lado, la Biblia también indica, hermanos, que el hablar rápido también tiene que ver con Dios. Vamos a ver entonces, vamos a ir a Eclesiastés 5:2, a ver si lo encuentran. ¿Quién encontrará más rápido ese libro? ¿Yo o ustedes? Que es un libro chiquitito, escondido. Está en el Antiguo Testamento, hermanos, antes de Cantares. Eclesiastés 5:2, después de Proverbios. ¿La encontraron? ¿Sí? Amén. Eclesiastés 5:2. Miren lo que dice, hermanos, la primera vez que leo este verso, me parece muy interesante. Dice, no te des prisa con tu boca, ni dice, tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Que dice, no te des prisa, dice, no te des prisa, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Hermanos, mucho cuidado. A veces, cuán rápidos somos en decir promesas a Dios, en hacerle promesas a Dios, cuán rápidos somos en decir también quejas, en quejarnos a Dios. Y dice, no te apresures con tu boca, ni con tus pensamientos, porque dice que Dios es más grande que tú, Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Así es que ten mucho cuidado, mide mucho lo que tú digas. Ahora también nos dicen otra cosa, nos dice entonces que tenemos que ser lentos para hablar y que también tenemos que ser lentos para enojarnos. Y hay una relación entre oír, hablar y enojarse. Es que muchas veces la ira humana, hermanos, es reflejada o es sacada hacia afuera. La ira, la amargura, el enojo que podemos tener afuera, es sacada hacia afuera a través de nuestras palabras, a través de nuestra boca. Y la ira humana, hermanos, casi siempre, o no casi, no siempre, hace daño a tu prójimo, pero también te hace daño a ti mismo y no proviene de la justicia que Dios quiere. Entonces, primer paso, hermanos, ¿cuál es el primer paso que nos dice Santiago? Para recordar y para despertarnos un poquito para los prontos soñadores. A ver, ¿cuál es el primer paso, hermanos? Ajá, ¿escuchar qué? Su palabra, ¿no es cierto? Primer paso, hermanos, escuchar su palabra. ¿Ya? Y el segundo paso, para no ser autoengañados y para poder ser hacedores de su palabra, dice, es aceptar, amén, ahí está, aceptar su palabra. Y es interesante, hermanos, porque hay mucha gente que puede escuchar su palabra, que puede saber mucho acerca de la palabra de Dios, pero el segundo paso es aceptar, recibir, coger y ponértelo en tu corazón, que esa palabra sea absorbida en tu corazón. Pero hay una condición que dice que cómo tienes que aceptar y cómo tienes que recibir esa palabra en tu corazón con humildad. No con orgullo, no con altanería ni soberbia, sino con humildad. Y hay más, para que tú puedas recibir esa palabra en tu corazón tiene que estar libre, dice, despojado, así como que cuando, no lo voy a hacer, no se preocupe, así como que alguien se quitase una ropa sucia de encima, así como alguien se quita una ropa de encima, hermanos, así tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos de todo pecado, de toda suciedad, de toda malicia de nuestro corazón. Entonces, solo así, si tú estás libre de pecado, libre de malicia, entonces puedes coger esa palabra, la palabra de Dios puede ser absorbida en tu corazón. Entonces, hermanos, segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Aceptar su palabra. Primer paso. Y segundo. Y ahora viene el tercero. Tercer paso, hermanos. Tercer paso por el cual Santiago nos guía en esta mañana y nos dice poner en práctica la palabra. ¿Ya? Y también vamos recordando, la primera tiene que ver con el oído, la segunda tiene que ver con el corazón, la tercera tiene que ver con la mano, así es que he puesto partes del cuerpo para que ustedes puedan, recordar. Ahora, hermanos, vemos
otro paso más de Santiago. Primer paso, escuchar. Segundo paso, coger lo escuchado y colocarlo en nuestro corazón. Y tercer paso, ponerlo en práctica. Poner en práctica la palabra de Dios. Te dice entonces Santiago, no solo te conformes con escuchar. No solo te conformes con saber, con escuchar y con coger esa palabra y ponerla en tu corazón. Ahora, además de eso, además de los dos primeros pasos, tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Es decir, tienes que obedecerlo. Y ahora vamos a ver otro cuadro. Vamos a ver ahora la diferencia entre los hacedores y los oidores. Por esta parte tenemos acá a un grupo de hermanos llamados los hacedores de la palabra de Dios, y por otra parte tenemos acá a otro grupo de hermanos llamados los oidores de la palabra de Dios. Me atrevo a decir en esta mañana, ¿en cuál de los dos grupos estás, hermano? ¿En cuál de estos dos grupos estás? ¿En los hacedores de su palabra o en los oidores de su palabra? Ahora vamos a ver qué características tienen estos dos grupos de hermanos. El primero de ellos, hacedores de la palabra, los que obedecen la palabra de Dios, aquellos que han escuchado y han agarrado la palabra de Dios, se lo han guardado en su corazón y que ahora dicen voy a ponerlo por práctica. La primera característica de ellos es que no se contentan, dice, solo con escuchar la palabra de Dios, sino que la llevan a práctica, es decir, la obedecen. Jesús dice en Juan 14:23, los que me aman obedecen mis palabras. Los que amamos a Dios somos aquellos que obedecemos y ponemos en práctica su palabra. En cambio, los oidores se contentan con el segundo y primer paso. Se contentan con escuchar, solo con escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica. La segunda característica, nos da un ejemplo Santiago. La segunda característica es que ambos, y eso lo tienen ambos, tanto hacedores como oidores, ¿está por acá? Sí, vamos a... Para algunos que no han podido ver, mi hermana no ha ofrecido por allá. Ya. Dice que ambos, tanto hacedores como oidores, hermanos, van ante un espejo, y ese espejo es la palabra de Dios. Van ante el espejo, que es la palabra de Dios. Luego, como cualquiera, porque todos cuando nos acercamos al espejo es para mirarnos, ¿no es cierto? Entonces se miran, como yo en este momento, se arreglan, casi siempre hago esto, ¿ya? Se miran, pero se miran y se dan cuenta que de repente por acá hay algo de sucio, algo de polvo, algo de desorden en el cabello. Ambos hacen eso y se miran con atención, bastante atentos, ambos grupos. Y luego dice que se voltean, ¿ya? Se voltean y se van. Pero sin embargo, hermanos, uno de estos grupos, el grupo solo de los oidores, tiene una característica más. Y esta característica es impresionante. La característica es que después de haberse visto que de repente tenía por acá una mancha, por acá polvo y algo de desorden, luego dice, se olvida. Se va y se olvida. Sin embargo, la persona hacedora, el que hace, el que se ha visto, que tiene por acá una mancha, que tiene por acá una imperfección, que tiene por acá algo que no está en su sitio, lo que hace, hermanos, es pone manos en la obra. Es decir, comienza a transformar, a hacer. Voy a transformar. Porque la Biblia dice que somos transformados de gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Comienzan a hacer un cambio, una transformación. No se olvidan. No son oidores olvidadizos, mas los otros sí, oidores olvidadizos. Y acá podemos ver una de las características de la palabra de Dios. Una de las características de la palabra de Dios, hermanos, es que es capaz, tiene la cualidad de reflejarnos, de hacernos ver cómo estamos, quiénes somos, en qué situación y condición nos encontramos. Cuando yo me veo en un espejo, este espejo me refleja mi rostro natural, mi cuerpo natural, cómo estoy, en qué situación me encuentro. Pero sin embargo la palabra
va mucho más allá del rostro natural, del cuerpo natural. Dice que la palabra puede incluso penetrar hasta lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, y juzga las intenciones de tu corazón y tus pensamientos. Entonces, la palabra de Dios va mucho más allá, hasta tu corazón, hasta tus pensamientos, hasta lo más profundo de tu alma y de tu espíritu, y te muestra y te refleja y te dice, mira, así estás. Mira, así estás ahorita, así estás, tienes esta suciedad, esta imperfección acá. Tú eres así ahorita. Esa es la cualidad de la palabra, hermanos. Pero ¿qué hacemos frente a ello? ¿Qué hacemos frente a este reflejo o a esta información que nos da la palabra de Dios? ¿Nos olvidamos? ¿Nos volteamos y nos olvidamos? ¿O decimos, no, manos a la obra, voy a ponerla en práctica, voy a ser un hacedor, voy a practicarla? Porque como les decía desde un principio, la fe, nuestra fe no es teórica. Nuestra fe no solamente, hermanos, es de conocimiento y de oídos. Nuestra fe es de manos, nuestra fe es de pies, nuestra fe hace. Nuestra fe hace. Algo, hermanos, que alguna vez escuché, y eso tiene mucha verdad, es que a veces la gente que está afuera no quiere escucharte, quiere verte. Quiere verte. La gente te puede decir de allá afuera, shh, cállate. Quiero verte. Quiero verte cómo actúas. Quiero verte cómo te comportas. Quiero verte si realmente lo que tanto predicas y lo que tanto hablas, lo haces, lo pones en práctica. Quiero ver que si lo que tanto has estudiado, porque a veces nos juzgan y nos dicen, todos los domingos, ¿qué cosas hacen en vuestra iglesia? Todos los domingos van a la iglesia y todos los domingos. ¿Y qué haces en tu iglesia, no? Pero la gente dice, quiero verte, que lo que tú has aprendido, escuchado en tu iglesia, lo pongas en práctica. Y eso es nuestro testimonio, hermanos, porque esos somos los cristianos. Aquellos que no solamente decimos, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, sí, soy creyente. No, aquellos que hacemos, que decimos con nuestras obras que somos creyentes, que amamos a Dios y que creemos en Jesús. Cuando hay, hermanos, una coherencia entre lo que escuchamos, entre lo que sabemos y entre lo que hacemos. Esa es nuestra vida, coherencia entre todo eso, no incoherencia, no una separación, sino una coherencia. Entonces, hermanos, ¿en qué grupo estás? ¿Hacedores o solamente oidores? Sin embargo, algo más, una última característica de los hacedores que no lo tienen, hermano, perdón, todavía, gracias. Una última característica, hermanos, qué hermoso, de los hacedores, que no lo tienen solamente los oidores. Dice, serán bienaventurados en todo lo que hacen. Si tú eres un hacedor de la palabra de Dios, entonces, hermanos, dices, serás bienaventurado en todo lo que haces. Amén. Entonces, volvemos a repetir. Primer paso, hermanos. Primer paso, escuchar su palabra. Segundo paso, aceptar su palabra. Tercer paso, poner en práctica su palabra. Y cuarto paso, hermanos, el cuarto paso en el cual Santiago nos guía para no ser engañados. Y justamente, perdón, antes de pasar a este último paso, justamente lo que vamos a ir un poco al tema o al título. Estas personas, el cuadrito, por favor, hermano Luis, gracias. Hermano Luis, perdone por hacerlo adelantar y retroceder. Estas personas, hermanos, vamos a considerarlos como los autoengañados. Estas personas, dice Santiago, no te engañes. Si tú solamente eres un oidor, escuchas la palabra y no la pones en práctica, entonces te engañas a ti mismo. Y dice Santiago, no te engañes. Amén. Y ahora sí podemos pasar al último paso. Y dice, hacedores de su palabra. Entonces, te dice entonces, volvemos nuevamente a repetir, oír su palabra, aceptar su palabra, poner en práctica su palabra. Y ahora, te pone ejemplos. Te pone algunos ejemplos y te dice, ¿quiénes son esos hacedores de su palabra? ¿Quiénes son esos que se dicen, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, yo soy creyente en Dios? Porque hay mucha gente afuera que te dice, yo soy creyente en Dios, soy bien fiel en Dios.
Pero tú ves sus obras y tú dices, ¿realmente es creyente en Dios? ¿Quiénes son estos? Ahora, esta definición que acá nos pone Santiago no es una definición en su aspecto más general, es una definición solo en algún aspecto, en un aspecto específico. Y lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿quiénes son en este pasaje, según Santiago, las personas hacedoras de su palabra? Vuelve nuevamente al principio, vuelve nuevamente a enfatizar, hermanos, los que ponen freno a su boca, los que cuidan sus palabras, aquellos que miden sus palabras. Hay una palabra, a ver, para que no se me duerman. ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿Nos levantamos del sueño? Amén. Ya, hay una palabra que está últimamente, se podría decirse, incluyéndose o generalizándose en la sociedad. Se llama asertividad. ¿Alguien ha escuchado qué significa ser asertivo? Hay personas, yo he escuchado, que me dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta decir la verdad y a mí me gusta decir lo que pienso y yo lo digo. Yo digo todo lo que yo pienso, lo que yo opino y lo que yo creo que es verdad. Para dormir tranquila, si no, no puedo dormir, ¿no? Y ahora caiga quien le caiga o se ofienda quien se ofienda, no me importa. Yo estoy tranquila con decir la verdad. Bueno, pero esta palabra asertividad, ¿sí? Trata o quiere decir que tenemos que aprender, sí, a decir la verdad, pero tenemos que aprender también a saber cuándo decimos esa verdad, dónde decimos esa verdad y a quién decimos esa verdad y cómo decimos esa verdad. Eso ahora en estos tiempos se llama asertividad. ¿Cuándo, cómo, a quién y dónde decimos esa nuestra verdad? O lo que pensamos o lo que opinamos. Porque a veces, hermanos, por decir lo que pensamos, lo que opinamos, podemos terminar haciendo daño a las personas y podemos después arrepentirnos. Y yo muchas veces me ha pasado eso a mí, ¿no? Hace poco nomás, en la casa de reflexión, digo, ¿por qué he dicho eso? ¿Por qué tuve que decir eso? Pero bueno, ya lo dije. Entonces hay que aprender a veces, hermanos, a medir nuestras palabras, a poner freno a nuestras palabras, porque con ello hacemos daño a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Podemos hacer bien, pero también podemos hacer mal con nuestra lengua. Es mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado para poder poner freno o para poder hablar. Pongamos un freno, como dice Santiago, a nuestra boca. Segundo, ¿quiénes son los hacedores de su palabra? Aquellos que hacen el bien. ¿Ya? Aquellos nuevamente también hace otro énfasis, aquellos que hacen el bien, pero, dice Santiago, esa parte, yo debí aumentarle, el bien dice a los que lo necesitan. Entonces, Santiago acá menciona dos grupos de personas. Menciona a los huérfanos y menciona a las viudas. Pero nosotros si lo contextualizamos o lo traemos a este tiempo, podemos aumentar esa lista. Podemos aumentar esa lista y podemos poner qué personas, qué grupo de personas en este tiempo podríamos considerarlo como personas necesitadas, como personas que necesitan nuestra ayuda. Podemos poner también en ese grupo las personas con extrema pobreza o en pobreza, que es la realidad ahora de nuestro país, de otros países. Podremos también ponerlo en esa lista las personas que hoy, en estos tiempos, pasan guerra, pasan hambre, se mueren de hambre. Podemos también poner en ese tiempo a las personas que tienen alguna discapacidad o alguna habilidad diferente. Vamos a colocarlo, discapacidad. Me gustó mucho el escuchar de la hermana Rosa, que su célula, la célula de la hermana, de nuestra hermana Alcira, habían programado, me parece, o planificado ir a la clínica San Juan de Dios, y bueno, no sé cuántos martes, cómo lo están haciendo, pero solo escuché que van algunos martes a la clínica San Juan de Dios a apoyar a los niños a hacer comer. Y la hermana Rosita me decía, pero no entiendo, me decía, hay tantos niños y pocas enfermeras, y las enfermeras hacen comer a algunos niños, ¿y cómo es los otros niños? ¿Esperan? Y yo decía, sí, esperan. Y se tienen que comer su comida fría. Pero a veces hay personas que voluntariamente van y ayudan a estos niños a hacerles comer. Pero como este caso, y de repente algunos dicen, no hermana, pero yo no me voy a San Juan de Dios porque son católicos.
Bueno, hermanos, pero casi todas las instituciones o muchas de las instituciones, lamentablemente en el Cusco de ayuda social, son católicos. Teresa de Calcuta es católico y tiene muchas personas. ¿A qué voy con eso? Voy a que también nosotros, nuestra ayuda, si algún día de repente Dios pone en nuestros corazones, nuestra ayuda también puede extenderse a hacerse una ayuda algo más formal. Alguien por ahí puede decir, ¿saben qué? En este área de la sociedad necesitan ayuda. A una ley, solo así entre paréntesis, hay una ley, por ejemplo, a veces sacan leyes, que dijeron que los chicos con discapacidad o con habilidades diferentes solo pueden estar en los colegios especiales hasta los 20 años. Y ahora se están sacando a un montón de jóvenes con discapacidad, pero bastante pronunciadas y con multidiscapacidad de los colegios especiales que tienen de 21 para arriba. ¿Dónde van estos chicos? No hay ninguna otra institución, no hay ningún otro lugar donde los acojan. Estos chicos se quedan muchas veces encerrados en sus casas. Encerrados en sus casas sin hacer nada y a algunos otros pululando o caminando por las calles. Y no hay instituciones de ayuda. No hay instituciones de ayuda. A veces las instituciones de ayuda, y eso lo sabemos con hermana Urbelinda, que alguna vez hemos estado tan preocupados por nuestro hermano Toribio que venía antes, no había una institución que pudiera recibir, por ejemplo, al hermano Toribio. Se tuvo que hacer bastantes cosas. ¿Para qué? Para que se lo reciba en Teresa de Calcuta. Y a veces faltan ese tipo también, hermanos, de ayudas. Amén, nuestra ayuda particular, pero de repente alguna vez Dios pone un tipo de ayuda así, un tipo de ayuda más formal, donde uno pueda abrir una ONG, una asociación donde pueda ayudar, pero solo son ejemplos e ideas. Entonces dice, hermanos, hacer el bien a los que más lo necesitan. Y finalmente, hermanos, lo que nos dice es que tengamos que correr tras la santidad, que tengamos que procurar. Que tengamos, hermanos, que desear, anhelar, procurar, correr tras un corazón santo, tras una vida limpia de mancha, de corrupción, de pecado, tras un corazón santo que alabe a Dios. Entonces, hermanos, nuevamente nos vamos a parar de pie, o poner de pie. Nos ponemos de pie. Vamos, hermanos. Y vamos a volver a recordar los 4 pasos que en esta mañana Santiago nos ha llevado. Sí, vamos, nos vamos a poner de pie. Primer paso, hermanos, escuchar su palabra. Segundo, aceptar su palabra. Tercero, poner en práctica. Cuarto, ser hacedores de su palabra. No se olviden, hermanos, 4 pasos en los que Santiago nos dice que tenemos que hacer para poder ser hacedores de su palabra y no autoengañadores, no engañándonos a nosotros mismos, diciendo que somos cristianos, diciendo que creemos en Dios, pero que no ponemos en práctica su palabra. Somos tantos, hermanos, ahora los veo parados. Somos, no sé si decir todo un batallón, somos un montón de hermanos, de cristianos, de hijos de Dios, que tenemos que tener la disposición de escuchar su voz, de aprender su palabra, de guardarla en nuestro corazón, pero también, hermanos, de salir afuera y de ponerlo por obra, de hacerlo, de ponerlo en práctica, hermanos, poner en práctica su palabra. Y saben, alguno puede decir, pero yo no puedo, hermana, yo no puedo, me es difícil poner a veces en práctica la palabra de Dios. No, hermanos, la Biblia dice que Dios es capaz de producir en tu corazón tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Entonces solamente es cuestión de clamar a Dios, pedírselo. Él es capaz de producir eso en tu corazón. El poder, hermanos, ser esos hacedores, esos cristianos de verdad, que realmente con corazón sincero digan, Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro, pero no solamente de palabras y de canciones, sino de hechos y de acciones. Como dice Pablo, seamos aquellas cartas abiertas, las cuales pueden ser leídas por todo el mundo. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, te agradezco, Padre,
por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Amado Señor, guárdala, Señor, en nuestro corazón y permite, papá, que podamos poner, Señor, en práctica. Pon, Señor, tú tanto el querer como el hacer, Señor, de hacer tu voluntad, de poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, papá. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poder llevar vidas coherentes, Señor. Vidas coherentes, Padre, con lo que saben, con lo que aprendieron, Señor, y también con su actuar, con su vivir diario. Que sus vidas puedan ser testimonios, Señor, donde sea que estén, Padre. Que sus vidas, papá, puedan reflejar tu amor, tu verdad, tu palabra, Señor, en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos, Señor. Ayúdalos, papá, a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Forja, Señor, fortalece, forja, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Padre. Que no solo se queden guardadas, sino que también las podamos poner por hecho y por acción. Y en esa misma actitud, hermanos, vamos también hoy a celebrar la Santa Cena. Una de las expresiones máximas, hermanos, de amor en el mundo fue justamente la obra redentora de revelación, de liberación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Antes, hermanos, no teníamos la bendición y el privilegio de poder acercarnos a su presencia, pero ahora, gracias a la obra preciosa y redentora de Jesucristo en la cruz, podemos tener acceso libre a su presencia. Alguien una vez en esta semana preguntó a alguien muy famoso y le dijo: ¿cuál fue el mejor regalo que tú has podido recibir de Dios? Y esta persona, frente a cámaras y seguramente a miles de personas, muy famosa, dijo: el mejor regalo que he podido recibir de parte de Dios ha sido su salvación, ha sido el poder ser salvo. Ese es lo mejor, hermanos. El mejor regalo que hemos podido recibir un día, tú y yo, es haber sido salvos por Jesucristo. Es tener la salvación, es tener la vida eterna. Y hoy le agradecemos a Dios y recordamos eso a través de la Santa Cena. Recordamos la acción salvadora y redentora que Jesucristo ha hecho un día en la cruz por ti y por mí. Y dice la Biblia, antes de poder tomar la copa y el vino, dice la Biblia que no tenemos que tomarla de forma indigna. Así es que ahora, si es que de repente has podido venir con algo, con pecado, con cosas manchadas en el corazón, te invito, hermano, en esta mañana a poder reflexionar y a poder pedir perdón a Dios, para luego poder tomar la cena de Dios, el pan y el vino, de forma digna. Amén. Amado Dios, quiero pedir, Señor, en esta mañana, Padre, para que tú puedas perdonarnos, Señor. Te pido, Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre. Te agradezco, Señor, por la sangre preciosa derramada en la cruz. Que esa pueda ser, Señor, esa tu sangre nos limpia de todo pecado. Límpianos, Señor. Perdónanos, Padre. Que podamos ser dignos de tu cena. Que podamos ser dignos, Señor, de ti. Gracias, Dios, por el sacrificio en la cruz, por derramar tu sangre, Señor, en esa cruz, y así poder ahora tener el nuevo pacto, Señor, en esa copa, Señor, en esa sangre tuya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos recordar a través, Señor, de la copa, Padre, y del pan, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros y la salvación regalada hacia nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Mientras que todavía se sigue repartiendo el pan y el vino, hermanos, si tienes algo que arreglar con Dios, o si tienes algo que arreglar con algún hermano, es hora, es tiempo de poder hacerlo.
Ahora sí, si tienes la copa y el pan en tus manos, ahora sí puedes participar de ella. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Gracias, Dios, porque adoramos a un Dios vivo. Y gracias, Señor, porque algún día, Señor, estaremos en tu presencia como iglesia, Señor. Padre, una vez más ahí, compartiendo contigo, Señor, el vino, Señor, y el pan. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos. Y gracias por tus bendiciones y por tus promesas, papá. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oro así, Padre, en esta mañana, Señor. Amén.